Bienvenidos a Anima Rerum, del alma de las cosas, de los entes físicos y metafísicos. Este es un canal donde se reflexiona sobre el ser profundo de las cosas, de los sucesos. El discurso que se lleva difícilmente van a poder encontrarlo en otros canales, por lo que les pido que se suscriban, que lo apoyen, dándole al Placed Me, dícese like. Esta reflexión se hace desde un ámbito interdisciplinar: filosofía, las ciencias empíricas y formales, la teología, las ciencias sociales. En la sesión anterior, la primera sesión, veíamos los mitos de la Edad Media en el siglo, cómo se van formando ese concepto de la Edad Media como de una edad oscura en el siglo XV, humanismo y renacimiento. Iba viendo y planteando las diversas cuestiones y después podremos entonces rebatirlas. También veíamos que se iban formando una mentalidad y una cultura a partir especialmente del sistema educativo. El derrumbe del Studia Divinitatis y la instauración y progresión, aceptación común del Studia Humanitatis. Tanto es así que, en buena medida, esta concepción se ha alargado a lo largo de los siglos y llega hasta nosotros. También en la primera sesión veíamos que este cambio de mentalidad, este cambio educativo consistía en una pedagogía centrada en el yo. Ahora, en esta segunda sesión, me voy a centrar en cómo se asienta realmente, se acepta y es ya de forma extendida y oficial este nuevo sistema educativo a lo largo de los siglos XVI a la Ilustración. De tal manera que la conceptualización que se va a hacer en este periodo, finales del Renacimiento, Barroco e Ilustración, va a ser la mentalidad sobre la Edad Media que se va a conservar incluso hoy en día. Mentalidad tanto popular, pensemos en las novelas o en las películas que se hacen sobre la Edad Media, como incluso sigue manteniéndose en buena medida, no de forma general, pero sí en buena medida a nivel académico. También debemos tener presente que los siglos analizados no son intelectualmente uniformes. Hubo sus respuestas, y esto también a este nuevo sistema, y esto también lo voy a plantear en esta sesión. Por ejemplo, comentaba ya en la primera sesión que hubo un intento de una tercera vía, hacer cristiana el Studia Humanitatis, hacer cristiano el humanismo, hacer cristiano los postulados, los principios renacentistas. Pensemos, por ejemplo, en la vía Erasmo. Pero esto no falla, esto no se consigue. Y lo que realmente lleva esta tercera vía es al estallido de tanto filosófico como teológico del protestantismo. Los círculos y al derrumbe de la cristiandad. Los círculos ya preluteranos y luteranos, calvinistas, por ejemplo, tomemos a Hus, a von Teppel, a Camerarius, pasando por Iscalm Samer y Jesús y tantos otros. Todos ellos se movieron
en un sencillo parámetro: el odio a esa gran época cristiana, es decir, católica. De ahí que se adhirieron, impulsaron no solo el término Edad Media, sino que también una imagen, la imagen más descarnada que pudieron sobre aquel periodo cristiano por excelencia. Cuando digo cristiano me estoy refiriendo a católico, porque ellos, los protoprotestantes y protestantes, pensaban, al igual que lo habían pensado los humanistas y renacentistas, que iban a ser ellos los que iban a renovar el mundo, a sacarlo de la oscuridad católica, del rapto en que la Iglesia Católica tenía a Europa, de tal manera que dejase de ser la cristiandad para volver a ser Europa. Ellos harían de ese mundo, lo harían moderno. Eso era lo que pensaban realmente. Pensemos en Hus, por ejemplo, en su De Ecclesia, o en Teppel, en el campesino de Bohemia, o respecto a Camerarius. Pensemos, es cierto que Camerarius no tiene un tractus concreto que ataque directamente la Edad Media, pero sí que lo hace a través de las ediciones que él hace de los clásicos. Introduce o realiza prólogos y en las notas donde entra en la crítica contra el eje mental y cultural medieval, la escolástica y el Studia Divinitatis. Por ejemplo, la guerra del Peloponeso de Tucídides, o lo podemos ver en su correspondencia con Melanchón. Y Karlsmeyer centraría su crítica en desmontar el sistema pedagógico escolástico medieval y el principio de autoridad. Recordemos que el principio de autoridad está situado en la Iglesia Católica, en la doctrina católica. Por lo tanto, lo que pretende es instaurar un nuevo método didáctico partiendo de lo que habían planteado ya los humanistas renacentistas del Studia Humanitatis. Por tanto, un sistema didáctico pedagógico basado en el subjetivismo del aprendizaje, el autoaprendizaje, el yo. Y todo ello tiene una derivada: la sola escritura y la sola fide. Teológica, insertada no solo en la educación, sino que se va a insertar en los demás ámbitos políticos, económicos. Jesús, por su parte, en su Heroidum Christianorum, establece o va a contraponer, más que establecer, va a contraponer los héroes bíblicos del Antiguo Testamento a los santos católicos. Va a contraponer la piedad, una supuesta piedad, lo que él interpreta como piedad del Antiguo Testamento, a una supuesta milagrería católica. La sola escritura y lo va a contraponer al principio de autoridad de Roma, de la Iglesia, es decir, a la doctrina católica. Por lo tanto, la Edad Media no sería solo una era de decadencia cultural, sino también una deformación intelectual, mental, cultural, teológica, religiosa. De ahí, ellos plantean la necesidad de una reforma integral, no solo una reforma religiosa. Lo que plantea Lutero y los suyos no es solo una reforma religiosa. Por eso los príncipes, especialmente alemanes, se unieron a todo ello y utilizaron el inicio, la reforma planteada inicialmente en el ámbito religioso, para sus intereses y proyectos políticos. Y así podrían devolver a Europa su alma, podían devolver a Europa su ser, que ellos
planteaban que estaba en la Europa precristiana, especialmente griega. De entre los miembros más destacados de estos círculos, de estos grupos, sobresale Ornius. Ornius fue quien concretó la cronología, que básicamente hoy es la que hoy manejamos, sobre la Edad Media. Él plantea que iría entre el año 300, supuesto año del que parten las invasiones bárbaras, al año 1500, supuesto año de final del Renacimiento, del humanismo y comienzos del Renacimiento. Al menos eso es lo que él planteaba. Este trabajo fue continuado por Cellarius. Por ejemplo, pensemos en su Historia Universalis. Y él establece 3 épocas. La Edad Antigua, esa edad de luces. La Edad Media, la edad oscura, adulteración religiosa, geográfica, física, por el ámbito físico en el que se plantea la cristiandad. También metafísica. Pensemos en el debate sobre los universales y el intento de Occam de acabar con ello, la famosa navaja de Occam, que rompe, esa navaja que parte la mentalidad medieval sobre esos universales. Y la edad moderna, que también llamaba nueva, la nueva época de luces. Por lo tanto, la Edad Media es un paréntesis, largo paréntesis, que separaría 2 grandes épocas luminosas. Esta idea fue recogida por el mundo ilustrado. Ya entramos en el siglo XVIII. A los diversos iluministas, dieciochescos y liberales decimonónicos, especialmente masónicos, y voy a dar datos biográficos sobre algunos líderes líderes ilustrados y revolucionarios que pertenecían a las diversas logias. Esta cuestión ya planteada en el siglo XVI y XVII les venía que ni pintada, y con el triunfo de la revolución ya no pudo haber marcha atrás. No es una exageración ni un modo de hablar referirse a estas líneas de la Ilustración, Revolución, como de corte masónica o directamente masones. Pensemos en esos líderes revolucionarios de primera hora. Curiosamente, entre comillas lo de curiosamente, muchos de ellos se unen a la masonería, entran en logias sobre la década de 1770. Es cierto que ya antes algunos participan de las logias. Por ejemplo, pongamos de ejemplo a Voltaire. Voltaire es iniciado ciertamente ya de forma tardía en la logia de las 9 hermanas en 1778. Y aunque no tuvo una relación directa con tendencias luciferinas, sí que su concepción deísta y su odio profundo, especialmente el odio profundo a la Iglesia católica, a la fe católica y, por extensión, al cristianismo, en mi opinión, tómenlo como quieran, en mi opinión, sí que lo acerca al tipo de odio que nos expresa el Génesis y que nos expresa la tradición católica. Luzbel sublevándose contra Dios y no te necesitaré, yo soy el nuevo Dios. Pensemos en Montesquieu, que perteneció a la logia London Lodge Horn, y perdonen ustedes la expresión, cómo me expreso en inglés. Perteneció desde 1730. Pensemos en Lafayette, que se inició en la francmasonería allá por 1775, especialmente en la logia, de nuevo, la logia de las 9 hermanas.
Lafayette viajó por Estados Unidos y se unió también a la masonería de Filadelfia y durante la Revolución ya americana, y perteneció a la logia de Nueva Jersey. En 1824 regresó otra vez a Estados Unidos y fue ascendido al grado 33. Muchos revolucionarios americanos comparten esta cuestión. Por ejemplo, el propio Washington, que perteneció a varias logias, la de Virginia, las logias de Nueva York, y llegó a ser venerable maestro. O Morris. Morris fue el responsable de la redacción final del preámbulo constitucional. Pensemos en Revere, gran maestro de Massachusetts, 1760, pues cuando se unió a la masonería. O pensemos en Franklin, gran maestre provincial de Pensilvania. Fuera de este ámbito anglosajón y francés, tenemos en Alemania al Illuminati Weishaupt, que fundó los Illuminati de Baviera en 1776. En Italia, pues tenemos al revolucionario italiano, especialmente un agitador social, político y también cultural, el italiano conde Cagliostro, además de masón, iniciado en la logia La Esperanza en 1777, fue un ocultista y fundó la masonería de rito egipcio. Como vemos, muchos ilustrados revolucionarios de esta primera hora eran masones y nobles. Pensemos en el Marqués de Lafayette, pensemos en el Duque de Luxemburgo, Montmorency, gran maestre del Oriente francés, o pensemos en el Duque de Orleans, primo de Luis XVI, quien con su voto fue quien decidió la muerte de su primo el rey. También dentro de la Iglesia encontramos a nobles revolucionarios masones dedicados a destruir la Iglesia católica desde dentro. Pensemos en los obispos Fouché, Talleyrand, Autun, pensemos en Maurey, pensemos en el cardenal Mirabeau, pensemos en el abad Sellés. En definitiva, los revolucionarios de esta primera hora se movieron en este círculo, por lo menos importantes líderes. Después vinieron los revolucionarios de segunda hora, que por lo general podían compartir más o menos filiación masónica o podían estar cerca de este movimiento de la masonería, pero provenían de la alta y media burguesía, ciertamente algunos conectados con la nobleza. Y además, estos revolucionarios de segunda hora también es cierto que permitieron la introducción en esos círculos de gentes, líderes de la burguesía, de la baja burguesía. Pensemos, por ejemplo, en los Robespierre, Danton, Marat, Saint-Just. Desde la perspectiva que aquí estamos analizando y desde este discurso, es posible decir que el triunfo de la revolución fue el triunfo de la sinrazón, subjetivismo, relativismo, la cogito cartesiana, contra la revelación, cosa que, como vimos en la primera parte, ya se estuvo gestando en el humanismo y en el Renacimiento. En definitiva, que con la Ilustración y el subsiguiente proceso revolucionario, triunfa definitivamente, y cuando digo triunfa ya es como conciencia, como mentalidad y conciencia social, no solo en ciertos círculos, la razón humana como criterio supremo de verdad, desechando la revelación divina y la autoridad,
especialmente la de la Iglesia, pero también cualquier autoridad. Este es el modelo mental y cultural que hemos heredado, en el que vivimos. Pensemos ahora qué autoridad hay hoy, qué sentido de autoridad hay hoy. Es decir, que todos estos ilustrados y revolucionarios rompieron conscientemente los nexos entre razón y fe, los pocos nexos que ya quedaban, que no habían sido rotos por los, humanistas renacentistas. Podemos calificar a este acto de soberbia intelectual, un acto, como decía antes, que nos acerca a, y que se podría calificar como luciferino, porque Luzbel, Lucifer, al rebelarse contra Dios quiere ser como él, como decía antes. Y es así como es decir, yo no necesito a Dios. Yo soy mi propio Dios. Yo soy Dios. Es así como tienta a Adán y Eva a comer del árbol de la sabiduría, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Es decir, poder decidir sobre el bien y el mal. ¿Quién puede decidir sobre el bien y el mal? Dios. Sí, una persona, un grupo de personas o un parlamento puede decidir por sí mismos sobre el bien y el mal y hacerlo ley e imponerlo, ellos son los dioses. Por eso la bestia va a decir a Adán y Eva, seréis como Dios, comed del árbol, seréis como Dios. Génesis 3:4. Las consecuencias prácticas de todo esto. Por un lado, el deísmo y la gnosis. Es en el mundo en el que estamos. Por otro lado, el ateísmo y el materialismo y sus ideologías liberales, socialistas, es en el mundo en el que estamos. Son los criterios con los que funciona la sociedad actual, con los que funciona la política actual, con los que funciona la cultura actual. Las consecuencias sociales, culturales, económicas, políticas las estamos viviendo. Me voy a referir en concreto a la secularización, los procesos de secularización y de separación de Iglesia-Estado. Se configuran los estados laicos o llamados también aconfesionales, es decir, los estados ateos. Pero, qué casualidad, por decirlo de alguna manera. Esto solo ocurre en el mundo católico. Es curioso, ¿no? Y es en este en el que hoy nos encontramos, este antiguo mundo antes católico, donde hoy se fomenta el fenómeno de odio económico, social, político contra la religión, pero no contra cualquier religión, contra la religión católica, contra la Iglesia católica. Y es en este mundo antiguo católico donde hay separación de Iglesia y Estado. Pero sin embargo, no existe separación Iglesia-Estado en el mundo protestante. Los estados protestantes, en buena medida, no todos, pero sí en buena medida, siguen siendo estados confesionales. ¿Qué mejor prueba de que todo este movimiento que hemos venido analizando desde la primera parte tenía como objetivo destruir la cristiandad católica? Por ejemplo, no hay separación Iglesia-Estado en Dinamarca, en Gran Bretaña, en Finlandia, en Suecia hasta el año 2000, en Noruega hasta el año 2017, por no alargarme. Y lo más grave, por lo que para mí considero yo más grave, es que esta mentalidad entró en la Iglesia Católica y fue aceptada por la Iglesia Católica, de forma general. Buen ejemplo lo tenemos en la Conferencia Episcopal Española, que aceptó mayoritariamente y de buen grado esta separación. Pensemos
en el Concilio Vaticano II, que aceptó esta transformación. Volviendo al núcleo conceptual sobre la Edad Media, es posible afirmar que en el siglo XVIII es cuando se consolida el nombre de Edad Media, la interpretación y la imagen de ese tiempo como un tiempo oscuro, con todas sus connotaciones negativas, y como tiempo de paréntesis entre esas dos grandes épocas de prosperidad, la precristiana y la postcristiana, apóstata, liberal, socialista, masónica. Voltaire, en su ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, se refiere a la Edad Media, y cito el capítulo 99, que se titula Del estado de las artes y de las ciencias, y describe esta época como una época donde todas las artes se perdieron, hasta 800 años después no comenzaron a renacer. Por su parte, Renan, perdonen cómo me expreso en francés, Souvenirs d'enfants et de génies, ya en el prefacio de esta obra nos comenta Renan que aquella época la humanidad había quedado sumida en una vida primitiva, sin valor, llena de fanatismo, de barbarie, y dice, suponiendo, dice, una interrupción de 1000 años en la historia de la civilización. Y añade que la causa principal de esta interrupción de 1000 años, donde reina el fanatismo, fue el espíritu dogmático que había escalado entre las masas. El espíritu dogmático. ¿Quién es la religión que tiene dogma? La Iglesia Católica, la fe católica, expresada en el catecismo. Precisamente, ¿contra qué se sublevaron Lutero y los suyos? Contra la dogmática. Para Renan, es más, la historia no sería otra cosa, el significado de la historia, el ser de la historia, no sería otra cosa que un instrumento de lucha contra la Iglesia Católica. Esa es la finalidad de la historia. Y si la historia no sirve como lucha contra la Iglesia Católica, contra la fe católica, no sirve como instrumento, no sirve. Hay que desecharla. Es cierto que esta línea interpretativa tuvo su respuesta desde la orilla católica, pero hay que decirlo, sin mucho éxito. Ahí tenemos el discurso universal de Bossuet, quien entendía la historia como el desarrollo del plan de Dios salvífico para la humanidad. Y ese plan de Dios salvífico para la humanidad tiene como eje a la Iglesia Católica, único medio de salvación, a través de Cristo, en la Iglesia, extra ecclesiam nulla salus. Perdonen, pero esto sigue siendo fe católica, sigue siendo dogma. ¿Lo escuchan ustedes en el Vaticano? ¿Lo escuchan ustedes en algún obispo del orbe católico? No. ¿Qué ha pasado? Pues todo esto que venimos analizando. Al cambio del siglo XIX al siglo XX, en esa frontera, en la orilla o desde la orilla revolucionaria, van a entrar nuevos autores, materialistas, ateos, aún más radicales. Por ejemplo, el cura ateo Meslier, Memoria contra la religión, por ejemplo. Holbach, el propio Diderot o Gibbon. Las pinturas que realizan este tipo de autores fue más allá del radicalismo de la generación anterior. Realizaron
una pintura sobre la Edad Media que yo calificaría de una pintura burda, pero de tan burda que fue muy eficaz, más eficaz de lo que lo hicieron la generación anterior. El ataque contra esa edad, gran edad cristiana, caló realmente, incluso en la Iglesia. No es muy distinto a lo que hoy tenemos en la conciencia social y académica. Pensemos, como decía antes, en las películas, en las novelas. ¿Qué imagen será de la Edad Media? Por lo tanto, esta imagen sigue siendo una imagen pasado presente, pasado actual, de una supuesta tiranía de la religión católica, únicamente, es curioso, de la religión católica, de la Iglesia católica, únicamente. Las demás religiones o líneas cristianas y no cristianas son todas muy tolerantes. La tiránica es la Iglesia católica, es la fe católica. Qué curioso, ¿verdad? A partir de este punto se añadirán a este proceso denigratorio tanto el liberalismo decimonónico como el socialismo, que esto va a ser objetivo de tratamiento en la tercera sesión. Pues les dejo aquí con este desarrollo de esta segunda sesión. Espero que les haya interesado y, por supuesto, pueden ustedes hacer todos los comentarios que quieran, respetuosos y que fomenten el debate académico sobre toda esta cuestión. Muchísimas gracias y les espero en la tercera sesión.